Buenas tardes, muy bienvenido, muy bienvenida a esta nuestra primera actividad del año 2024. Qué bueno que están ahí, muchas personas que son fieles, que han sido fieles durante los 4 años, ya vamos para 5 años que estamos haciendo estas actividades educativas y ustedes pues nos acompañan. Como siempre les digo, sin ustedes no hubiéramos podido continuar haciendo este tipo de actividad. Aunque ya es tarde, ya el año va avanzando, pero igual le deseamos que el resto del año pues sea un año productivo, un año de muchas experiencias, de mucha fortaleza, de muchos aprendizajes. Y espero que a través de estas actividades educativas, pues así lo podamos hacer como siempre ha sido. Vamos a comenzar fuerte, con un plato fuerte, con un invitado que ustedes conocen muy bien, una persona aparte de Casa Abierta. Ustedes saben, bueno, hoy es un día muy especial también porque es el día de Juan Pablo Duarte, nuestro patricio, un joven que se entregó a la causa de la independencia. Así que ha sido una buena fecha para comenzar esta actividad, que se enmarca dentro de lo que es el Día Nacional de la Juventud. Casa Abierta realiza prevención del uso problemático de sustancias, promoviendo estilo de vida saludable en su ser y quehacer preventivo, acompañando juventudes, aporta en la construcción de ciudadanía participativa desde el ejercicio de los derechos, promueve la perspectiva de género con énfasis en relaciones humanas positivas y saludables. Se propicia el empoderamiento y la participación juvenil y se presta a colaboración técnica para el fortalecimiento de colectivos juveniles y del sistema de protección de juventudes. Seguimos la apuesta por una vida sana, practicando habilidades para la vida, gracias a todos los colectivos juveniles que han dicho sí a la promoción de práctica de estilos de vida saludable. Muchas gracias a toda esa juventud que a través de los años de Casa Abierta han estado ahí presentes haciendo un trabajo mano a mano con la institución, luchando por una sociedad mejor, por una sociedad con menos, digamos, dificultades, entendiendo que las juventudes tienen un potencial grande, pero que al mismo tiempo, y por eso hemos puesto este nombre de los determinantes sociales de cómo afectan la salud mental de la juventud, pues sabemos que la juventud también tiene muchas situaciones que le impiden pues desarrollarse de una manera sana. Por eso tenemos ese tema y nuestro facilitador, el doctor Luis Vergés, que es conocido por la población que está aquí, nuestro colaborador y amigo de Casa Abierta y en lo personal también. Luis es doctor en psicología, que todos sabemos, tiene varias maestrías como en terapia familiar, lo que es el acompañamiento en el tema del deporte. De hecho, trabajó en el Consejo Nacional de Drogas, en Prodeportes, que tenía que ver mucho con la juventud. Es una persona que tiene una larga historia de trabajo a favor de la salud mental. Actualmente es el director de Psicólogos Unidos, pero también es el director de Centro Conductual para Hombres. También el doctor Luis Vergés,
nuestro amigo, ha escrito varios libros. Hay que darle seguimiento a todas esas publicaciones que él ha estado haciendo, y no solo en libros, sino también en artículos, en presentaciones en televisión. O sea, es una persona que ha aportado mucho a la salud mental de nuestro país. Y no es que tan adulto, sino que ha trabajado mucho, ¿verdad, Luis? A través del tiempo ha aportado mucho. Así que bienvenido a tu casa, Luis. Gracias por aceptar nuestra invitación y el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me encanta esa forma efusiva como tú has saludado y felicitado a todos los jóvenes como yo en un tema como este, donde vamos a intercambiar nuestras ideas, porque de eso se trata, desde una institución como Casa Abierta que tiene una larga trayectoria en favor de la juventud. Yo voy a dejar mi cara tal cual ahí porque me gusta el contacto, ya que tenemos la limitación de que no nos podemos tener frente a frente. Por lo menos voy a tener ese valor ante ustedes. Y si hay algo necesario que debo proyectar, pues en algún momento lo haría. Pero no quisiera perder esta posibilidad. Miren, me llamó la atención una frase que dijera alguien una vez, y es que los jóvenes son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran la comida y le faltan el respeto a sus maestros. Para mi sorpresa, esa frase la dijo nada más y nada menos que el filósofo Sócrates, que vivió unos 300 y tantos años antes de Jesucristo. Y fíjense cómo ya desde entonces había una preocupación por la juventud, pero no desde la mirada de una psicología positiva como se habla hoy, sino desde una percepción negativa de los jóvenes. Y ahí comienza el primer problema, y es que siempre hemos visto a la juventud como alguien a quien debemos arreglar y no como un ser humano al cual debemos facilitarle condiciones para que pueda desarrollarse, para que pueda activar de manera saludable y positiva su potencial como ser humano. Todas las teorías psicológicas son hasta cierto punto llamativas por los aportes que nos dan, pero hay una en particular que es la que yo voy a tomar de entrada de referente, que es la teoría evolutiva del desarrollo humano, porque esta teoría nos permite reconocer cuáles son las carencias y las necesidades que tiene un ser humano en las diferentes etapas de su vida. Y cuando ustedes ven los jóvenes, ojo, no vamos a entender juventud solo como el fenómeno, por ejemplo, como los adolescentes, que le dicen a usted, bueno, el adolescente es el que está entre tal edad y tal edad. No, el fenómeno juvenil va más allá del término edad. El fenómeno juvenil es también social, obviamente psicológico y cultural. Así que vamos a ver este concepto de juventud en un sentido amplio. Y desde el punto de vista evolutivo, pues la psicología nos ha aportado muy buenas teorías. Y una buena teoría es aquella que nos identifica al joven como un ser humano que transita por un proceso, y ese proceso de transición amerita acompañamiento, amerita facilitación. Y ese proceso de facilitación puede llegar de la familia, puede llegar de la escuela, puede venir acompañado de los factores comunitarios y socioculturales. Así que es muy amplia la diversidad. Tenemos para eso que articular un poco el recuerdo con lo que hemos visto ya como una definición, por decirlo de alguna manera, del concepto de salud mental. Recuerden que en charlas anteriores yo he dicho
que tanto la Federación Mundial de la Salud como la Organización Mundial de la Salud han definido salud mental como el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes. O sea que no podemos ver al joven saludable en términos de sus indicadores de salud mental, solo aquellos que no están enfermos o que no tienen síntomas de algún trastorno mental, porque ya la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Salud han descartado esa visión, ese enfoque de seguir presentando la salud mental como la ausencia de enfermedad. Muy por el contrario, lo que se ha sostenido es que la salud mental es la presencia de algo, que en este caso es un completo estado de bienestar físico, mental y social, no meramente la ausencia de enfermedad o de minusvalía. Así que con ese amable recordatorio nos ponemos entonces en la línea de reflexionar sobre algunas premisas que nos conecta salud mental, condiciones contextuales y el tema juvenil. Y la primera premisa es que la población juvenil es crucial en el desarrollo de los pueblos. Fíjate cómo Teresa Adames ya hablaba de Duarte. Duarte era un joven cuando se proclamó la independencia de República Dominicana el 27 de febrero del 1844. Y como joven fue acompañado por otros que coincidían con él en el mismo rango de edad. Las políticas educativas sobre el tema de la salud mental son muy tímidas, por no decir inexistentes. Ustedes me dirán, bueno, tenemos acá en el país un Ministerio de la Juventud, tenemos algunas iniciativas importantes, eso sin duda alguna no se puede negar. Ahora bien, el enfoque con el cual se ha venido trabajando desde la mirada de estas políticas no articulan la población juvenil con el fenómeno de la salud mental. Si tenemos una deuda grande en términos generales por el tema salud mental, se ahonda y profundiza mucho más cuando tratamos de relacionar las dos variables. Y ahí ustedes verán, por ejemplo, que hay patologías mentales que tienen mucha incidencia ya en la población juvenil. Hay fenómenos de discapacidad, de pérdida incluso de años de vida que se pronostican no vienen a bien en la población juvenil como resultado de algunas patologías. Ya yo diré cuáles son y vamos a ir profundizando poco a poco cada una de ellas. Pero es importante saber eso. No tenemos mucha claridad, ni siquiera hay una prevalencia identificada de manera apropiada en cuáles son las principales problemáticas que afectan a la población juvenil. Por simple percepción nos damos cuenta de cuáles son, la inferimos, pero no hay una información organizada al respecto. Y eso es parte de una carencia que lo vamos a ver como un desafío. Y una tercera premisa de la que también quiero conversar es que la población juvenil está expuesta a muchos factores de riesgo que atentan contra su salud mental. Y este quizás es el punto central, el eje en torno al cual ir a nuestra reflexión con ustedes, que ya habrá tiempo para que puedan también intercambiar algunas de sus ideas. Por ejemplo, los factores sociales relacionados con la problemática de salud mental y la población juvenil nos traen como colofón un sinnúmero de experiencias interpersonales que son traumáticas en el ámbito familiar. Aquí hay un elefante en la habitación que nadie ve, o por lo regular la mayoría de la gente pasa desapercibido. Y es que cuando hablamos de juventud, no podemos desconectar la población juvenil
de las experiencias interpersonales traumáticas que pudieron haber vivido en etapas anteriores. Recuerden que en una concepción evolutiva, y por eso cité la teoría evolutiva del desarrollo psicosocial, el desarrollo no ocurre como una parada a la que usted llega y se detiene ahí. La vida no es yo me convertí en un adolescente o me convertí en un adulto y ya yo soy un adulto y no tengo que ver nada con lo que pasó atrás. O yo estoy ahora en la parada de la juventud y esto no tiene que ver nada con la forma como yo voy a vivir los años que siguen. Entonces, quería llamar la atención sobre esto porque una de las teorías en la que más se enfoca los temas que vinculan salud mental y población juvenil son las experiencias interpersonales traumáticas en el ámbito familiar. Y esas experiencias se llaman traumáticas porque suelen tener un efecto a largo plazo, un efecto negativo, un efecto devastador. Son experiencias que pudieran también tenerse en el ámbito comunitario y hay un sinnúmero de factores que se relacionan con ellas. Entre ellos está la pobreza extrema, está la falta de educación y la salud, y obviamente la no satisfacción de necesidades fundamentales en el ámbito psicológico y social, pues van acumulando un sinnúmero de carencias y se agrega entonces en este formato diferentes posibilidades de experiencias traumáticas. Y aquí, plato aparte, a la formación de subculturas que promueven formas antisociales de convivencia, que eso lo tenemos muy normalizado. Hoy día, si hay un peligro real para la juventud, es la forma como la sociedad ha ido normalizando subculturas que promueven maneras y formas antisociales de convivencia. Algunos ya la han denominado de diferentes maneras a estas subculturas. Yo no quiero denominarla con nombres propios de personas para no promover a personas, porque al final ahora estamos en la cultura de los views, donde mucha gente lo que quiere es no destacarse sobre la base del influencer que fue Duarte. Fíjense, Duarte era un verdadero influencer porque movilizó conciencia, educó, reflexionó sobre la problemática social de la juventud de su tiempo. Duarte fue a Francia, visitó Nueva York, estuvo en Venezuela, Inglaterra y conoció, ustedes que se han leído su biografía muy bien, esas experiencias de estos países y trajo aquí lo que él entendió era el modelo apropiado para República Dominicana. Así que esa mirada positiva, pues nos dice que en la era de Duarte, más que la promoción de una subcultura para convertirse en un influencer, bueno, el influencer lo fue, pero de otra manera. Ya aquí tenemos una cultura de influencer, pero más orientada a la promoción de formas antisociales de convivencia. Y lamentablemente la población juvenil tiene un factor de riesgo muy grande para su salud mental cuando no tiene un filtro social para depurar adecuadamente estos mensajes. El concepto de filtro social, así como el carácter social, esos son conceptos que yo quiero ponerlos en el tapete, al igual que la persona, el ser humano, el ser vivo y la personalidad. Todos esos conceptos se parecen, pero son muy diferentes. Por ejemplo, un ser vivo es todo aquel que cumple un ciclo vital. Nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros los seres humanos
somos seres vivos porque cumplimos ese ciclo, pero ese ciclo lo cumple una planta, lo cumple un animal, o sea que lo cumplen al igual que nosotros, pero ellos no son personas. Entonces nosotros como seres humanos, como personas, tenemos otros niveles de exigencia y un sistema de habilidades que nos permiten cumplir con esas exigencias. Ahí entran los propósitos, las aspiraciones, las metas, ahí entran los elementos propios de la conexión, el sistema de apego, que en este caso ya no será solo primitivo, sino que será también psicosocial. Entonces, todos estos elementos que nos hacen diferentes a otras especies entran en este concepto. Y personalidad es la forma única como usted asume su interpretación de la vida, vive sus sentimientos, emociones, sensaciones y practica sus conductas. Ese es el único que usted es, que es irrepetible, que en ninguna parte del mundo hay dos personas exactamente iguales a usted. Así que claras esas diferencias, nos vamos entonces al carácter social y todos estos conceptos son importantes porque para entender a la juventud hay que saber que los jóvenes tienen un reto de definir una personalidad saludable. Los jóvenes tienen un reto de articularse con un carácter social y defino carácter social a la manera como lo decía Erich Fromm. Erich Fromm, un psicólogo disidente que fue originalmente partidario de la corriente freudiana, luego disintió de su maestro porque Freud enfatizaba mucho el tema de la sexualidad como explicación de todo. Erich Fromm, por su parte, entendía que a diferencia de Freud, que quería anular lo sociocultural y explicarlo todo a partir de lo individual, Erich Fromm entendía que tenía que haber un puente que articulara lo individual con lo social. Y ha sido uno de los psicólogos de mayor prestigio en el mundo que ha tenido el éxito de poder articular lo individual con lo social. Así que, ¿qué opinaría Erich Fromm sobre la juventud? Bueno, él diría que los jóvenes, como personas que son, pueden ser de dos tipos, o los jóvenes biofílicos o los jóvenes necrófilos. Él decía que una persona biofílica es aquella que ama la vida, es una persona que auspicia valores de superación, que fortalece los vínculos con los demás de manera saludable, que le da riendas a su creatividad, sobre todo para poder tomar iniciativa, consolidando su confianza y trabajar siempre en favor de la vida con todos los valores que la vida tiene. Ese sería un joven profílico. Y un joven necrófilo sería aquel que hace lo contrario. Dije que no voy a decir nombres, ¿verdad? Ya ustedes aplicarán los criterios de Erich Fromm a lo que ustedes están observando como tendencias. Obviamente, Casa Abierta es una institución que siempre ha trabajado con un enfoque biofílico, porque ha promovido valores, ha generado espacios de oportunidades dentro de las mismas comunidades para que los jóvenes actualicen, activen, desarrollen su liderazgo, puedan darle rienda suelta a su creatividad de manera saludable, que puedan estudiar, se puedan superar y demás. Pero cuidado, hay otras personas que no han hecho esto, sino que han alienado a la juventud hasta el punto de que muchos jóvenes ven estudiar como si eso fuera aburrido, como si fuera algo negativo. Las personas que se dedican a impulsar procesos de desarrollo saludable son vistos como anticuados, pasados de modas, y ahí entonces entra la conexión con un sinnúmero de conductas
que nosotros llamamos de riesgo. Así que estos perfiles de riesgo, según la terminología de Erich Fromm, serían personas necrofílicas y como tal no tendrían un carácter social. Y el carácter social, para definirlo, es el concepto que alude a las expectativas que tiene una sociedad de su juventud, para que su juventud pueda no tan solo recibir de la sociedad aquello que merece para crecer, desarrollarse, sino dar aquello que de forma natural la juventud tiene. Y de forma natural, la juventud tiene la posibilidad de crear, la juventud es una fuente de energía, de toma de iniciativa, de sociabilidad, en fin. Entonces, fíjense ustedes que el carácter social es lo que a nosotros se nos está derrumbando desde el punto de vista de la juventud. Primero, porque no está recibiendo las oportunidades que necesita, tampoco la educación de conciencia crítica para poder hacer lo que viene ahora, el llamado filtro social. ¿Qué es el filtro social? Bueno, para todo se necesita filtro. El filtro es aquello que permite reconocer en una sociedad cuando yo me inhibo y cuando me desinhibo. Si usted se inhibe cuando debe desinhibirse, por ejemplo, en una fiesta uno se desinhibe, ¿verdad? Uno baila, uno canta, uno celebra, eh, pero ojo, en una iglesia usted no puede desinhibirse así. Una iglesia el comportamiento tiene que ser otro. En una calle usted tiene, por ejemplo, que respetar las pertenencias de los demás. No se puede desinhibir para llegar al punto de robarle los objetos a otra persona, por decir algo. Entonces, el filtro social es lo que permite desde el pensamiento una autorregulación donde cada persona sabe cuál es el código que va a permitir cuándo inhibirme y cuándo desinhibirme. Entonces, según todos estos planteamientos de la psicología de Erich Fromm, una pobreza de filtro social, una pobreza de carácter social y una personalidad arruinada son un mal pronóstico desde el punto de vista juvenil. Ya hay otros autores, aquí no hablo solo de psicólogos, puedo hablar también de sociólogos como Emile Durkheim. Recuerden que Emile Durkheim introdujo el concepto de anomia social y Emile Durkheim fue la primera persona que se atrevió a hablar de suicidio en una obra publicada por allá en el siglo XIX y lo hizo de manera magistral. Eh, yo recuerdo haber leído algo de ese libro que creo que solo está disponible en inglés. Es un libro, bueno, también en francés. Y ahí él decía que el suicidio, un poco en armonía con el término freudiano, quienes llegaban al suicidio eran las personas con tendencias necrofílicas. Y obviamente él planteaba dos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que pasa con la juventud de hoy, dentro del paraguas de la anomia social. Uno es el de la regulación de normas sociales, con lo cual se refería eh, básicamente a la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las expectativas de su sociedad. Es algo equivalente a lo que pudiera ser el concepto de carácter social en la terminología de Erich Fromm, solo que aquí el caso específico de Emile Durkheim, siendo sociólogo, aplicó más este concepto a una problemática de salud mental, como eran los suicidios. Y miren cómo le explicaba los suicidios, que por cierto son bastante frecuentes en la juventud. ¿eh? Pudiéramos decir que hoy día los suicidios predominan en la juventud. Antes se creía que quienes se suicidaban eran los ancianos por las condiciones en que estaban. Todavía se plantea que esa debería ser la tendencia. Sin
embargo, eso ha bajado muchísimo y los números que están subiendo en materia de suicidio son los jóvenes. Entonces, la primera variable dentro de esta sombrilla que planteaba el sociólogo Emile Durkheim era la regulación de normas. Entonces, si tienes un proceso de anomia social donde no se respetan las normas, no hay límites establecidos, pues vas a tener personas de dos maneras, o aquellos lugares donde se imponen las normas de manera severa, ahí entran las llamadas dictaduras. Entonces ahí decía Emile Durkheim que las personas se suicidan precisamente porque esas normas tan rígidas traen los llamados suicidios fatalistas. O sea, cuando hay, que él denominó a esa categoría de suicidios, suicidios fatalistas. Eso usted lo va a ver más en países como Corea del Norte, que hay dictaduras muy férreas. Se ven todavía, no hay tantos países con dictaduras férreas como los hubo en el pasado, pero en los pocos que quedan sí los hay. En cambio, las normas que son caóticas, o sea, donde no hay normas, y yo creo que por ahí es que nosotros vamos, y me daría mucha pena, porque esa tendencia era lo que precisamente Emile Durkheim llamaba anomia social. No hemos llegado ahí y por suerte estamos lejos todavía, pero no tan lejos como lo estuvimos unas décadas atrás. Entonces ya ahí entrarían los llamados suicidios anómicos, que son las personas que en medio del caos, imagínese usted una sociedad donde no hay un sistema de derechos o que exista una constitución y no se respete la constitución, que usted sea una persona agredida o violentada y al final quien lo violenta o lo agrede a usted no le cantan una medida ejemplar y por el contrario esa persona vive y chantajeándolo, intimidándolo porque usted lo denunció. Entonces fíjense que en sociedades así, donde abunda ese comportamiento de ausencia de reglas, eso se llama anomia social. Y donde hay mayores niveles de anomia social, ustedes lo van a ver más en las guerras, lo van a ver, por ejemplo, después que ocurren desastres naturales, la gente tiende mucho a suicidarse. Miren qué genial esta teoría y obvio cuando los jóvenes se encuentran que no tienen espacio en una sociedad, ¿eh? Cuando descubren que solo en base al caos pueden tener alguna oportunidad, los otros jóvenes que son educados y formados acorde a valores más tradicionales, jóvenes que van a las escuelas, luego van a las universidades, se esfuerzan, sacan un título, entonces viene la frustración. Según esta teoría, pues usted puede predecir ahí algunas posibles patologías importantes. Y de hecho tenemos evidencia no tan solo con el tema de los suicidios, sino con las conductas autolesivas, que no necesariamente implican la solución fatal del suicidio. Hay conductas autolesivas que no llegan al grado del suicidio y que son muy frecuentes en la población juvenil. Por ejemplo, el cutting, que es una práctica donde las jóvenes lo que hacen es que se cortan las venas y usted ve los brazos llenos de cicatrices y ahí se da algo muy parecido a lo que se daba en la Edad Media, cuando sobre todo sacerdotes con el remordimiento y la culpa por faltas cometidas hacían este tipo de práctica. Era una forma de decir, bueno, yo soy dueño. Pasa, por ejemplo, con las muchachas que son abusadas sexualmente, pasa con mucha frecuencia. Eh, yo he tenido muchas experiencias de ver pacientes que tienen este problema y detrás descubrimos que hay una historia de abuso muy seria. Son jóvenes, pero la historia viene desde atrás.
y es como si mandaran un mensaje. Es como quien dice, bueno, aquel me obligó porque cogió mi cuerpo a la fuerza. Ahora yo castigo mi cuerpo. Y una forma de sentirme libre es que en vez de ser él que me castigue, me castigo yo. Entonces, fíjense ustedes que ese dolor, ese sufrimiento que traen síntomas muy parecidos a la depresión, pues pudieran estar ligados a experiencias traumáticas también. Pero el key del asunto es que ustedes vean el vínculo, como dice el tema, que nos permita ligar la población juvenil, salud mental y las teorías socioculturales que pudieran explicar. Otro paraguas teórico que también nos regaló el ingenio de Emile Durkheim fue el concepto de cohesión social. A diferencia ya de las normas sociales, donde hay un carácter social que se espera, donde hay, escúsenme, no se me vayan, que voy a cerrar acá, que estoy solo en la oficina. ¿Están ahí todavía o solo está Teresa? Pues yo no veo la cara más nadie ahí. Aquí estamos, Luis. Presente, profe. Ah, Por aquí perfecto. estamos. Sí, sí. Me disculpa, lo que pasa es que estoy aquí en una oficina, era para que no me dejaran trancado. Bueno, pues le comentaba que la otra variable que planteaba era la de cohesión social. Y fíjense que la cohesión social puede ser, como nosotros llamamos, o una sociedad con unas normas de pertenencia muy rígidas, como lo que pasa en las pandillas. Fíjense que las pandillas es un fenómeno juvenil muy socorrido, que hay algunos países más que en otros que están muy de actualidad. Y cuando ustedes miran para atrás, se van a dar cuenta que quienes se enrolan en estos grupos son originalmente jóvenes que vivieron unos procesos bien traumáticos y difíciles. Recuerden lo que pasó en El Salvador, que ahora hay un fenómeno con el tema del presidente Bukele y demás, pero eso tiene una raíz psicosocial muy ancestral. La gente lo está viendo como, ah, qué bueno, lo está solucionando. Pero cuidado, eh, porque la mirada de ver las soluciones así, como si fueran las correctas, muchas veces dejan de lado la comprensión profunda de lo que genera estos problemas que luego vamos a tener que enfrentar. Recuerden que en El Salvador hubo muchas guerras, prácticamente se destruyeron las familias, la gente emigraba a otros países, por eso esos grupos surgieron originalmente en Los Ángeles y otros países y llevaron ese modelo importado a El Salvador. Bueno, pues la cohesión social, cuando hay normas rígidas en estos grupos, ustedes verán cómo ellos tienen también unas reglas muy estrictas y para forzar la cohesión social. Lo ven también en los grupos donde hay mucho dogmatismo, mucho fanatismo, como lo que pasó en la matanza de Georgetown con el reverendo Jim Jones, que ordenó que todos los feligreses se envenenaran. Y aquello fue una cosa asombrosa que usted se pregunta, bueno, ¿cómo se suicidó toda esta gente? Bueno, pues la explicación está ahí. Está en lo que se llama un sentido de pertenencia exagerado. Entonces, cuando se enfoca el sentido de pertenencia de una manera tan forzosa, el resultado
puede ser esto, que la persona también le pierda el sentido a la vida porque el componente individual es parte de la vida. Y en otro orden, ustedes verán lo contrario, un sentido de cohesión social muy pobre, que me temo que nosotros vamos caminando para allá, ¿sí? Porque se nos está afectando mucho el sentido de cohesión social. La gente no comparte valores, las actitudes y conductas difieren una de otra, no hay una planificación conjunta donde usted vea que como sociedad estemos diciendo vamos a empujar en esa dirección. Parecería que todo el mundo está compitiendo en contra de todo el mundo. Da la impresión de que es una lucha a ver quién engaña al otro y quién no se deja engañar. A cada rato usted escucha un asalto, un atraco, una persona cercana. Bueno, pues esas sociedades individualistas pues también correlacionan con conductas autodestructivas en la población juvenil. Así que por ahí ya ven ustedes la relación, ya ven ustedes el vínculo en apretada síntesis de cómo se da esta conformación teórica eh, eh, con los diferentes tipos de traumas. Bueno, los traumas vienen de atrás, pero impactan la juventud, sobre todo cuando los traumas son crónicos. Usted se va a dar cuenta que en los traumas crónicos se reitera algún tipo de experiencia traumática, como por ejemplo un niño. Recientemente ustedes vieron un niño que fue asesinado, un niño de apenas 8 años. Bueno, ese niño venía viviendo violencia y acumulando esos traumas que por eso le llamamos crónicos. Y mientras más cronicidad tienen los traumas, pues peor será el impacto cuando llegue la juventud. Decirles acá en apretada síntesis, porque bueno, sé que es una hora y ya la hora está casi encima, que nosotros vemos problemas como el consumo de sustancias, conductas autolesivas, trastorno depresivo, ansiedad. Esos son los más frecuentes en términos de las problemáticas de la salud mental. ¿Y qué es lo que se deteriora en un joven cuando pasa todo esto? Ya ustedes vieron lo que pasa en las sociedades, según la teoría de Emile Durkheim. Ahora sería importante saber qué es lo que se deteriora en el joven a nivel psicosocial. Lo primero que se pierde parte de eso que nosotros llamamos el control sobre sí mismo. Y perder el control sobre sí mismo es tener una sensación de que hay indefensión. Cuando no sentimos que controlamos nuestras propias vidas, caemos en un nivel deficiente a nivel de una sensación interna de indefensión. Y obviamente esa sensación interna de indefensión pues va mutilando nuestra capacidad de afrontamiento de nuestras propias vidas. Hay un locus, el locus es la ubicación del control. O sea, si usted pierde su capacidad interna de control, pierde también su capacidad interna de regularse y por tanto depende totalmente de lo que pasa fuera de usted. Y eso le explica psicológica y socialmente por qué muchos jóvenes son tan influenciables a la manipulación de las redes sociales, son tan influenciables a los grupos sectarios que les hacen propuestas para que ellos se enganchen en conductas y patrones que no son propios ni se corresponden con ellos, que no representan para nada su proyecto de vida, ni mucho menos su proyecto de desarrollo. Así que ahí tienen una primera explicación. Esa pérdida del locus de control interno abre las puertas para que predomine el locus externo de forma generalizada. Y ahí está la sensación de descontrol. Otro aspecto que se pierde como fruto de esta combinación a la que yo me he referido y que espero que no haya sonado muy teórica y que la hayan entendido. ¿Sonó muy teórica o la entendieron?
Digan sí o no. ¿Se entendió? Muy bien. Las Sí, dos cosas, las dos cosas, Luis. Teórica, pero eso es importante porque la teoría es vital. Sí, Sí, porque si vamos dejamos la entendiendo teoría, bien por aquí. si dejamos la teoría, dejamos la ciencia. Exactamente. todo Bueno, está muy claro. muy bien. Bueno, pues entonces, si todo está claro, fíjense ustedes, ya Sí, podemos todo dar. está claro. Muy Qué, bien, qué bueno, gracias. qué bueno, porque si todo está claro, ya podemos dar el examen. Miren, tenemos una segunda variable, el crecimiento personal. Obviamente que yo hablaba de una teoría del desarrollo evolutivo y todo lo que evoluciona quiere crecer. Adelante, o sea, no se queda estancado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se pierde como resultado de esto? La sensación de aprendizaje. Fíjense que prácticamente no se estimula el aprendizaje. Lo que se estimula es el dogmatismo, lo que se estimula es conviértete en un seguidor, mientras más tú me sigas, más tú me ayudas, y mientras más tú me ayudas, yo te ayudo, pero tú siguiéndome. Entonces no hay un desarrollo personal porque se pierde la sensación de vernos a nosotros mismos en progreso. Nos vamos cerrando a las nuevas experiencias y nos hacemos fanáticos de las experiencias convencionales que son las que nos están transmitiendo constantemente a través de un sinnúmero de estrategias mediáticas. Entonces al final terminamos admirando a que, bueno, terminamos admirando al influencer, que es el que más views tiene, que es el que más ridículo hace para llamar la atención y que le den esos views. Pero eso viene como fruto de la combinación de todos estos factores que yo les estoy explicando. Así que esa sensación de no mejoría, esa sensación de no aprendizaje, esa sensación de no transferir los logros pasados al presente, se va quedando en ellos. La falta de propósito en la vida, ese es otro epicentro donde el terremoto ejerce su influencia. Se afectan los objetivos en la vida, se pierde la sensación de llevar un rumbo. O sea, que estos son de los problemas verdaderos que están afectando a la juventud actual. Y son esos los retos y los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar, lograr propósitos, de tal manera que ellos puedan obtener la sensación de que el pasado y el presente tienen un sentido, de que el pasado y el presente tienen un significado. Y si no, entonces ustedes verán serias dificultades psicosociales como las que ya yo mencioné y esa sensación de estar sin rumbo. Miren que ahora usted agarra un muchacho y le pregunta en el día de hoy, 17 años, 18 años, que le diga, que le hable 3 minutos sobre la vida de Juan Pablo Duarte y que le hable de 2 horas, durante 2 horas, de cualquier influencer de esos que anda por ahí. Y fácil que le habla 2 horas de los influencers y no le habla 3 minutos de la vida de Juan Pablo Duarte. Si quieren, hagan la prueba, porque ya yo le he hecho. Ya yo le he hecho. ¿Y qué le dice a ustedes? Bueno, eso le dice a ustedes que hay lo que se llama una sensación de ausencia de propósitos, una carencia en cuanto a no tener una claridad de qué es lo relevante en mi vida. Y el hecho de yo creer que es más relevante que yo me aprenda 2 horas de la vida de alguien que no me va a ayudar en nada y no me aprenda 3 minutos de la vida de una figura tan significativa, pues le dice a ustedes por dónde andamos. Está también la sensación de autonomía, que es esa capacidad de resistir presiones sociales, esa independencia, esa libertad para la determinación, esa capacidad para regular nuestro comportamiento desde dentro
y esa forma como nos autoevaluamos con criterios propios, sin hacernos esclavos de lo que puedan decir los demás. Obviamente, el no tener esos indicadores de autonomía trae como consecuencia pobreza al momento de tener más bien una actitud sumisa, complaciente, actitud de indecisión, falta de asertividad para poder afirmar nuestros criterios con el debido carácter. Así que todo eso entra en esta categoría de la autonomía. El tema de la autoaceptación, obviamente usted verá un nivel de autoaceptación muy pobre. Eso que llamamos la actitud positiva hacia nosotros mismos, muy deteriorada. Esa aceptación de los aspectos saludables que hay en nosotros, porque es que ni siquiera se reconocen. Y por tanto, entonces usted verá ya muchos inconvenientes a ese nivel. Y por último, el otro indicador que no quiero que se me quede de lado, las relaciones positivas con los demás. Bueno, ahí estamos reprobados prácticamente como sociedad. Las relaciones positivas con los demás, ustedes lo ven en la violencia intrafamiliar, que hoy día es el delito más cometido. Señores, hay más casos de violencia intrafamiliar y de género que robos en República Dominicana, para que ustedes tengan una idea cómo vamos. Entonces, eso les habla a ustedes de que hay una carencia de habilidades muy importante a nivel de las relaciones positivas con los demás. Esa ausencia de relaciones estrechas y cálidas, que no la tenemos desde dentro, pero mucho menos desde fuera. Hay unas estadísticas de que cerca del 65% de los crímenes violentos en República Dominicana se producen en conflictos interpersonales. O sea que no es por atraco y otras cosas así. O sea que hay que prestarle atención a esa variable. No se preocupan por el bienestar de los demás, hay un nivel de preocupación muy bajo por el bienestar de los demás y una capacidad de empatía muy pobre. Así que este diagnóstico no está bonito y yo creo que el reto que tenemos hoy es salir a mejorarlo de la mejor forma posible. Pero nada, hay esperanza. Decía alguien una vez que la distancia entre un sueño y la realidad se llama disciplina. Y yo pienso que si nos comenzamos a disciplinar bien, cuando hablo de disciplinarnos bien, es cada quien desde su frontera en lo que logramos un sistema articulado como sociedad, hacer lo mejor que podamos hacer con quienes tenemos más cerca. Alguien decía una vez que una de las tragedias más grandes de la vida no es la muerte, sino que nos dejemos morir dentro de nosotros. Fíjense que una cosa es morir por la muerte y otra cosa es dejarnos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Y esa es la tragedia más grande, dejarnos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Y todos estamos vivos, no hay ninguna justificación para mantenernos pasivos ante este panorama que yo acabo de describir. Yo no vine necesariamente a dar buenas noticias, porque cuando las tenga las daré. Las buenas noticias las vamos a ir construyendo con una nueva actitud. Sabemos también que la felicidad no va a llegar cuando consigamos lo que deseamos, porque como yo dije, ni la felicidad es una parada, ni la juventud tampoco, sino que vamos a disfrutar lo que tenemos. Si disfrutamos lo que tenemos, en lo que llegamos, donde queremos llegar, creo que nos vamos a mantener un poquito más motivados. Y tenemos instituciones, tenemos voluntad, tenemos esfuerzo, y eso lo podemos hacer. Y quiero ya cerrar para dar oportunidades. Bueno, tengo un paciente a las 7, pero le diré que se espere para escuchar 2 preguntas de ustedes y que no se me vayan así, solo escuchándome a mí hablar, y que puedan hacer también
comentario. Esta frase dice que un pájaro en el árbol nunca tiene miedo de que se rompa la rama, porque su confianza no está en la rama, sino en sus alas. La confianza del pájaro no está en la rama, está en sus alas. Así que yo exhorto a la juventud que, si bien es cierto que el contexto es complejo, si bien es cierto que, bueno, la rama del palo está floja, parecería que cada día se cae más, no deja de ser un palo y no deja de ser la rama. Ustedes como juventud tienen sus alas y pueden aprender a volar. Así que muchas gracias y ahora escucho por lo menos 2 intervenciones. Muchas gracias a ti, Luis. Tan edificantes son siempre tus presentaciones, basadas en teorías, como tú bien dices, eso es fundamental, que podamos ver todos esos aspectos teóricos para poder entender la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Que como tú bien describes, una realidad difícil, no hay buena noticia, aunque sí la hay por la esperanza y por la disposición de, o sea, todas las personas que están acá, que están interesadas en escuchar este tipo de diálogo, de reflexión, ya es una esperanza de que podemos ir aportando. Me llamó mucho la atención el hecho de que la mayoría de la violencia está dentro de la familia, como las estadísticas que tú hablas, porque se supone que debe ser el lugar más seguro para una persona Y y así que es. entonces ahí que realmente haya tanta violencia. O sea que yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, Luis, para hablar de esas estrategias que como institución, que como persona podemos implementar para dar nuestro aporte a esta generación que viene a nuestro país, en fin, porque es dársela al país. Una mano levantada, Andresis, puede abrir el micrófono y hacer esa pregunta antes de que el doctor se vaya. Sí, muy buenas noches. Disculpe que ando en la calle, pero he estado pendiente a todo. Ya ustedes saben, sí, como usted decía, es así, se están viviendo unos tiempos muy difíciles y en donde nosotros como psicólogos debemos de trabajar y poner ese amor para que los pacientes vean de que sí hay una esperanza en venir a buscar ayuda, porque hay veces que tienen miedo o no se sienten en confianza. Entonces, nuestro deber como psicólogo es brindar esa confianza para que ellos puedan abrirse abiertamente y así poder nosotros ayudarlo, porque se está viviendo mucha violencia en los hogares, así también como en los colegios. Entonces, es una parte que es muy importante tocar y trabajar. Muchas Gracias. gracias, Andrés. Así es, Luis. Y hay una pregunta de las redes que se nos puede dar así rápidamente. Sabemos que está ocupado, pero alguna estrategia básica para el sistema educativo. Aquí hay muchas maestras conectadas para el sistema de salud, así a nivel general. Aunque después hagamos una actividad específica, ¿verdad? De esas estrategias de lo que podemos hacer, pero así a grandes rasgos. Sí, bueno, mira, lo primero que debemos tener es un sistema de información basado en evidencia de cuáles son los verdaderos problemas que afectan a la juventud dominicana. Lamentablemente no disponemos de eso. Tú buscas, por ejemplo, cuáles son las problemáticas de salud mental y, como yo te dije, suponemos que son esas, pero no tienes un por ciento, no tienes una distribución de frecuencia en función de regiones, y por ahí tenemos que comenzar porque las estrategias tienen que focalizarse, no pueden ser dispersas, no pueden ser sueltas. Lo segundo es que en el sistema de salud hay que aumentar la disponibilidad de acceso a los servicios de salud mental, sobre todo la provisión de servicios comunitarios.
El enfoque comunitario pertenece a la cuarta revolución en materia de salud mental, o sea que es la más reciente de todas las revoluciones y todavía no ha tenido tiempo en encajar todas las aristas, pero yo pienso que estamos un poquito atrasados en comparación con el ritmo que ya han llevado otros países hermanos. Entonces yo pienso que el tema de la salud mental comunitaria tiene que visibilizarse más para que no se siga difundiendo la idea de que salud es sinónimo de ausencia de enfermedad, sino difundir la idea de que salud es presencia de un bienestar integral, físico, emocional, espiritual, social, y que se articulen todas las formas de relaciones posibles para que ese estado también lo sea. Y ya a nivel de la escuela, que es la segunda parte de la pregunta, para mí es el sistema más idóneo para uno hacer intervenciones con una predicción relativamente certera, porque la población ahí es cautiva. Entonces, hay que aprovechar lo que es la posible formación en materia de salud mental, tanto de docentes como de los psicólogos escolares que no necesariamente están formados en salud mental. Los psicólogos escolares están formados con unos contenidos y unos pensum que muchas veces hasta se alejan de lo que son los principales parámetros de la salud mental. Entonces, la escuela tiene que verse como un espacio, como decía John Ackerman cuando se refería a la familia, que decía que la familia es el espacio donde se construye salud mental, pero también la familia es el espacio donde se destruye la salud mental. Si no tenemos una política definida a nivel escolar para construir una buena plataforma de salud mental, pues sin duda alguna no la vamos a tener porque aquí no hay efectos neutrales. Cuando se trabaja en salud mental, o se educa o no se educa. Y el que no educa tiene que saber que está deseducando. Excelente, excelente para terminar esta reflexión del día de hoy. Que se queda ahí, se queda, ¿verdad?, para seguir, porque nos quedamos con el deseo de seguir, pero claro, en otra oportunidad, por tu tiempo y por término pedagógico, para que podamos elaborar mejor las ideas. Así que te damos las gracias, Luis, por siempre decir que sí. Luego conversamos porque habrán otras presentaciones que te queremos invitar dentro de tus posibilidades. Así que gracias, siempre nos quedamos con deseos de seguirte escuchando, de seguir en ese alto nivel de reflexión que tú tienes, que nos ayuda pues, en nuestro rol como seres humanos, en sentido general, todos los roles que desempeñamos. Gracias y gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Bueno, ya veo algunos aplausos, pero vamos a hacerlo, bueno, ya se fue Luis, pero sí saber que hacemos un aplauso para nosotras y nosotros que estamos aquí, por estar aquí, por esta primera actividad, estar aquí. Si Ingrid puede dirigir ese aplauso, le llegará por sinergia a Luis Vergés, Al señor Luis. pero para cada una de las personas que estamos aquí, porque nos hemos dispuesto a estar atenta, a reflexionar sobre un tema de tanto interés. Vamos a ver, Ingrid. Sí, pues vamos a dar un aplauso por la bienvenida a este nuevo año y a un nuevo año de crecimiento y por agradecimiento al señor Luis. Al cuento de 3, un aplauso. 1, 2 y 3. Bravo. Gracias. Para Luis y para todas y todos. Gracias, Sí. familia, por estar ahí, por siempre apoyar estas actividades educativas. Gracias a ustedes por preparárnosla. Continuamos el próximo viernes, ya comenzamos, ya arrancamos, ya seguimos todos los viernes. Así que les esperamos.